estemos dispuestos a aprender de Él y a obedecerle. ¿Sí está dispuesto a obedecer a Dios? Qué bueno, pues vamos a pasar a la última enseñanza de este retiro, a la cual yo le he puesto como tema: el matrimonio, un valioso instrumento de Dios. El matrimonio, un valioso instrumento de Dios. Vamos a hacer una breve oración, ¿les parece? Tome la mano de su esposa, toma la mano de su esposo y juntos, con una total concentración en Él, díganle: gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos estar expuestos a tu palabra, a tu presencia. No queremos irnos de aquí igual que como llegamos. Queremos que tú cambies nuestra mente, nuestro corazón, que nos hagas matrimonios con temor de tu nombre, dispuestos a ser usados por ti, dispuestos a ser moldeados por ti. Ven y llena este lugar, ven y llena cada corazón, amado Dios. Llena nuestras vidas, nuestros hogares de tu presencia, de tu gloria, y que como matrimonios podamos llegar a ser esos instrumentos de honra en tus manos que llevan la excelencia de tu nombre a todo lugar. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, cada matrimonio que dispuso los recursos que tú les das para poder estar aquí, su tiempo, esfuerzo, dinero, todo lo que ellos entregaron para poder recibir tu palabra, para poder tener este tiempo de comunión unos con otros y también de edificación matrimonial. Bendícelos, fortalécelos y ayúdalos en todas y cada una de las áreas de su vida. Gracias, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, esta enseñanza, que nuestros miembros y sentidos estén atentos a ti y que también sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, para que no hable como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Gracias por amarnos y por darnos el privilegio de poder pensar tu nombre, hablar de ti y aprender de ti, que eres el Señor de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hasta aquí hemos visto que, el matrimonio tiene un valor especial para Dios. El matrimonio es una relación de valor divino. ¿Por qué? Porque fue establecido por Dios, fue instituido por Él. Y el Señor tiene planes y propósitos dentro del matrimonio. Por lo tanto, el matrimonio tiene un valor especial para Dios. Por otro lado, nosotros tenemos que vivir nuestro matrimonio con el entendimiento del valor que tiene, pero según el pensamiento de Dios y no el nuestro. Porque dice la Escritura que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Nosotros nos conformamos con poquito. Mira, con que no peleemos ya estamos bien. Así es el hombre, ¿sí o no? Es que estamos bien, no hemos peleado. Y sienten que ya tienen el matrimonio del año. Pero los pensamientos de Dios no, los pensamientos de Dios están muy por encima de los nuestros. Si nosotros aprendemos a ver el matrimonio y a vivir el matrimonio con el entendimiento del valor que Dios le da, nuestro matrimonio va a cambiar. Lo que creíamos que era bueno, te vas a dar cuenta que no era tan bueno. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas mejores, mayores. Por eso necesitamos pedirle al Señor que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder lograr experimentar todo el bien que Él quiere darnos, todo el bien que Él quiere hacer con nosotros y con nuestro matrimonio. Cuando nos esforzamos por vivir el matrimonio bajo los principios bíblicos, podemos experimentar un crecimiento en nuestro matrimonio y comenzamos a verlo como algo preciosísimo, algo excelente, algo que va mucho más allá de lo común, que es bueno, pero en toda la extensión de la palabra. No solamente bueno como muchos otros, ¿no? Sino en toda la extensión de la palabra podemos ver algo preciosísimo en nuestro matrimonio. Ahora, la fidelidad conyugal, ya vimos que es un ingrediente indispensable en la vida matrimonial porque muestra un valor único y especial y se necesita. Y tenemos que esforzarnos y trabajar cada día por ganar, por lograr esa fidelidad, esa lealtad conyugal.
esa lealtad matrimonial. Necesitamos mostrar con acciones como la sujeción mutua, la prioridad de nuestra pareja, esa conquista continua, el valor de nuestro matrimonio. ¿Para cuántos de ustedes su matrimonio tiene un valor especial? Bueno, tienes que demostrarlo. Es bien fácil levantar la mano, pero levantar la mano te compromete a demostrar con tu vida que realmente tu matrimonio vale, que tu esposa vale, que tu esposo vale. Y según el pensamiento de Dios, tú tienes que aprender a darle la prioridad a tu esposa y a tu esposo. Tienes que aprender que como matrimonio necesitamos sujetarnos mutuamente. Y tenemos que aprender también a conquistarnos cada día. Tienes que conquistar a tu esposa, varón. ¿Sí lo hiciste ayer o no? Pastor, me fui a dormir. No, pues así la vas a conquistar mucho. Está bien enamorada, mira, vela. Voltea a verla, no le tengas miedo. La tienes bien enamorada, ¿verdad que sí? Y tú también a ella, mira, a él mujer, voltea a verlo. Lo volteas a ver y alguno así. Mira la cara de enamorada que tiene. Soy una bella durmiente, dice. Tenemos que trabajar en mostrar esas acciones que demuestran valor. Bueno, por otro lado, hermanos, Dios quiere usar tu matrimonio. El matrimonio es un valioso instrumento en las manos de Dios y Dios también quiere usar tu matrimonio. O sea, quiere que lo que tú experimentas en la intimidad de tu matrimonio, cuando llega a ser algo bueno, cuando llega a ser algo preciosísimo, según lo que Dios nos dice en su palabra, bueno, esa bendición que tú estás experimentando se tiene que extender hacia los demás. Es decir, que ahí es cuando tu matrimonio comienza a ser un instrumento en las manos de Dios, un instrumento de honra. Fue diseñado por Dios con un propósito, y ese propósito es ser un poderoso instrumento en sus manos. Sí, el vivir bien, el tener gozo, plenitud, felicidad en el matrimonio, pues al final viene siendo una añadidura del propósito de Dios. Viene siendo una consecuencia de estar buscando el propósito de Dios en nosotros. Es un instrumento, el matrimonio, que fue diseñado para manifestar su gloria. Dios instituyó el matrimonio no para que seamos felices, aunque es parte de, pero no es la razón principal, sino para que manifestemos su gloria, porque su gloria es nuestro mayor bien. Cuando con nuestras vidas somos capaces de reflejar lo que Dios es, quién es Él, entonces se manifiesta su poder, su gloria, y eso nos hace felices, nos llena, nos da plenitud. Por lo tanto, necesitamos como matrimonios darle el valor que Dios tiene, que Dios le da al matrimonio, a fin de que pueda ser grandemente usado por Dios nuestra vida matrimonial, nuestra vida conyugal. Déjame preguntarte algo. ¿Es tu matrimonio un instrumento que habla de Dios? ¿Es tu matrimonio un instrumento que refleja su gloria? Y que por consecuencia tú puedes tener plenitud en ello. Cuando un matrimonio vive conforme a la palabra de Dios, cuando un matrimonio vive guardando los principios de la vida conyugal, los principios bíblicos que Dios mismo estableció en su palabra, sin duda alguna llegará a ser un matrimonio que está siendo y que será grandemente usado por Dios como un valioso instrumento en sus manos. No hay matrimonio que viva la palabra que no sea usado por Dios, que no impacte la vida de algunos otros, comenzando por los de tu casa. Muchos no creen que Dios los pueda usar, pero muchas veces esa incredulidad de que Dios pueda usar tu matrimonio se debe a que no se esfuerzan lo suficiente por hacer la voluntad de Dios. Es que Dios no me va a usar, ¿por qué? Porque fallo tanto, porque
no le obedezco. Bueno, es que la realidad es que Dios usa a todo aquel que está dispuesto a servirle. Todo aquel que quiere servir a Dios, Dios lo puede usar como un instrumento de honra. De manera que si tú como matrimonio tienes un corazón dócil delante de Dios, un corazón que está siendo moldeado por Él, un corazón que quiere obedecer su palabra y que te esfuerzas por hacerlo, puedes sin duda alguna ser un buen instrumento de bendición en las manos de Dios. Déjame preguntarte algo. ¿Tú crees que tu matrimonio pueda llegar a ser un instrumento de bendición para otros? A ver, si tú lo crees, levanta tu mano. ¿Tú crees que tu matrimonio pueda llegar a ser un buen instrumento de bendición para otros? ¿Lo deseas? Bueno, hay que trabajar. Primeramente, en nuestra disposición para que Dios haga de nosotros lo que Él quiera. Hay que trabajar en quitar todo aquello que pueda estar estorbando nuestro crecimiento espiritual, nuestro desarrollo espiritual, para que Dios use nuestras vidas. Pero sin duda alguna, hermanos, Dios puede usar tu matrimonio como un instrumento de bendición. ¿Qué es un instrumento? Bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, un instrumento es una cosa o una persona de que alguien se sirve para hacer algo o conseguir un fin. Eso es un instrumento. Esto significa que Dios puede usar tu matrimonio como un instrumento en donde el fin de Dios es llegar a bendecir a otros a través de tu vida y darle testimonio de su obra en ti, de su obra en tu matrimonio, de la restauración, de la provisión, de la ayuda, del perdón, de todas estas cosas que manifiestan que Dios está presente en la vida matrimonial, que Dios está obrando en medio de los hombres, comenzando ¿con quién? Pues con tus propios hijos, comenzando con tus padres, con tus hermanos, con quien te rodea. Pero es necesario que aprendamos a hacer buenos matrimonios, porque son los que Dios usa, los buenos matrimonios. Pero buenos, como lo vimos el día de ayer, a la manera de Dios, no a nuestra percepción limitada y que en muchas ocasiones se queda demasiado corta de lo que es bueno. Es necesario que aprendamos a hacer buenos matrimonios delante de Dios, matrimonios que están dispuestos a esforzarse, que están dispuestos a dejar lo suyo por buscar lo de Dios, por buscar su valor en Dios, no en lo que ellos creen que puede darle valor. Mira, mujer, ¿quién es el que te da valor como ningún otro en este mundo? Dios, ¿sí o no? No te lo da la ropa, no te lo da la moda, no te lo dan los viajes, no te lo dan los recursos materiales, no te lo dan las cirugías, no te lo da tu apariencia. Todo eso es vano y pasa. Tu valor como mujer te lo da Dios. Ahí es donde tú tienes que encontrar ese valor. Y lo mismo para ti, varón. ¿Quién es el que te da tu valor como hombre? Dios. No te lo da el dinero, o qué tanto ganas, o qué tan próspero eres, o qué tan buen carro tienes. No, esas cosas son cosas terrenales, son cosas que se quedan y se pudren con el tiempo. Tu valor como varón te lo da Dios, aquel que te dijo, tú eres imagen y gloria mía. Y ese es el más grande valor que tú puedas experimentar o tener en esta tierra. Y tanto el hombre como la mujer, unidos en matrimonio, tienen que entender esto, que el valor de sus vidas y el valor de su matrimonio lo da Dios. Nadie en este mundo te puede dar un valor real, sino solo Dios. Tú tienes que aprender a dejar lo tuyo, lo que tú crees que te da valor, por buscar lo que realmente te da ese valor que es Dios, las cosas de Dios. Tienes que encontrar tu valor en Dios. Un ejemplo de esto lo tenemos en el apóstol Pablo. Mira, el apóstol Pablo era un hombre soberbio antes de ser humillado por el Señor.
Era un hombre que creía que valía su peso en oro. Así era el apóstol Pablo. Él se jactaba, decía fariseo de fariseos, hasta lo menciona después como testimonio. Dice, yo era, en cuanto a la ley, celoso, instruido a los pies de Gamaliel. Era un hombre que creía que tenía el derecho de acabar con la vida de otros y que su vida era mayor o valía más que la de cualquier otra persona. Era un hombre extremadamente soberbio. Ese creía que era su valor, pero no lo llenaba. Al final siempre tenía que estar haciendo algo para sentirse usado, para sentirse valioso. Quería ser un instrumento en las manos de Dios, pero de manera equivocada. Él creía que servía a Dios persiguiendo a los cristianos, hasta que tuvo un encuentro con el Señor. Y en verdad, Dios le dio un valor incalculable al apóstol Pablo. Pero escúchame bien, no un valor mayor al que tú y yo tenemos para Él. Porque así como Pablo pudo encontrar su valor en Dios, tú y yo podemos encontrar ese mismo valor en Él. A Pablo, o de Pablo, Dios le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Instrumento. Un hombre soberbio que creía que su valor dependía de lo que hacía, de lo que tenía, pudo llegar a experimentar el ser un instrumento en las manos de Dios, un valioso instrumento en las manos de Dios. Pero ¿qué tenía que pasar antes de que fuera usado Pablo por Dios como una vasija de barro que llevaba la excelencia de su gloria a todo lugar? Bueno, primero tenía que ser humillado, aprender que para poder ser usado por Dios tenemos que vaciarnos de nosotros mismos, reconocer nuestra incapacidad de darnos valor a nosotros mismos por medio de lo que hacemos o lo que tenemos. Pablo tuvo que ser humillado. Dios lo hizo morder el polvo para que se diera cuenta que nada de lo que estaba haciendo tenía realmente valor. Que el valor de las cosas iban a comenzar a partir de que él se rindiera por completo a Dios. Tenía que ser confrontado por Dios y contrastado en su vana manera de vivir para ahora tener una vida con sentido y con propósito. ¿Tú quieres ser un instrumento en las manos de Dios? Tienes que entender esto también. Pablo tuvo que ser corregido, tuvo que ser tratado en su carácter para poder llegar a ser un instrumento en las manos de Dios. Sabemos que Pablo terminó diciendo cuando fue confrontado por Dios, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Ahora, esto no lo dijo solamente una vez. Esa frase fue el principio que regiría toda su vida. Esa fue siempre la postura del apóstol Pablo delante de Dios y hasta el último día de su vida. Siempre iba delante de Dios para preguntarle, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Mi esposa se comportó así, eso no lo dijo el apóstol Pablo, porque no tiene esposa. Pero eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Señor, mi esposa se comportó así, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Mi esposo hizo tal cosa, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Bueno, es que tú quieres ser un instrumento. No, claro, yo quiero ser un instrumento, entonces haz esto. Perdónalo, enséñale, exhórtale, hazle bien, sírvele, respétalo, ámala. Eso es lo que nos corresponde hacer como matrimonios. Y si queremos ser un instrumento en sus manos, tenemos que hacer estas cosas. Tenemos que hacer de esa frase, ahora sí que nuestro eslogan de vida. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Ve a la palabra y se te dirá qué hacer. Y ahí vas a encontrar todo lo que tú tienes que hacer en tu vida personal y en tu vida matrimonial para poder lograr ser un instrumento de honra en las manos de Dios. Pablo fue un valioso instrumento
en las manos de Dios que pudo dar testimonio claro de un antes y un después de Cristo. Un antes y un después. Eso es lo que pasa con nosotros. Eso es lo que pasa con muchos matrimonios cristianos que se comprometen de verdad a buscar la voluntad de Dios, que han entendido el valor de su matrimonio en Dios. Entonces comienzan a contrastar un antes y un después, antes de tomar en serio a Dios y después de tomar en serio a Dios. Así era mi vida antes de comenzar a respetar y obedecer a mi marido, y así es mi vida después. Ahora respetando y obedeciendo a mi marido. Así era mi vida antes de comenzar a amar a mi esposa en una entrega sacrificial. Y ahora sí es mi vida después de haber amado a mi esposa en una entrega sacrificial por ella. Tiene que haber un contraste en tu vida que sirva como un instrumento en las manos de Dios, que dé testimonio de lo que Dios ha hecho en ti, de cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Pablo pudo dar este testimonio de manera que muchos creyeron a Dios y fueron salvados por Dios y restaurados por Dios a causa de la vida del apóstol Pablo. Un hombre que estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a ser un instrumento. Dios le dijo: yo quiero usarte. Y Pablo le dijo: aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Dios, hermanos, actúa del mismo modo con cada uno de nosotros como matrimonio. ¿Conoces algún matrimonio que pudo experimentar el mismo proceso que el apóstol Pablo? ¿O tu matrimonio ya experimentó este mismo proceso? ¿Ya puedes contrastar entre un antes y un después? ¿Y los demás pueden ver ese ejemplo? Matrimonios que fueron restaurados por causa de su testimonio, y que por causa de su testimonio otros fueron alcanzados. Yo conozco matrimonios que eran un desastre como matrimonios. Incluso matrimonios que ya estaban divorciados y pasaron años divorciados, conocieron a Cristo, cada uno por su lado, y se volvieron a reencontrar. Y hoy son buenos matrimonios. Y es un testimonio poderoso de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona que se dispone a Dios. Conozco matrimonios en donde los hijos estaban completamente perdidos. Incluso algunos con ganas de suicidio, de suicidarse. Pero Dios llega a la vida matrimonial, restaura el matrimonio, hace cosas nuevas y maravillosas. Y entonces ahora los hijos comienzan a ordenar también su mente y su corazón. Son restaurados a través de la vida restaurada de sus padres, que tuvieron que pasar por este mismo proceso, el ser humillados, confrontados, corregidos, enseñados, tratados en su carácter, para lograr ser un instrumento de restauración en la vida de otros, comenzando por la vida de sus hijos. La cuestión está en que en el matrimonio el matrimonio tiene que ser pasado por un proceso para llegar a ser irreprensibles y un instrumento de bendición en las tiernas manos de Dios. Tiene que haber un proceso y tiene que haber un esfuerzo y un trabajo. Pablo le enseñaba a Timoteo: oye, ¿quieres ser un buen instrumento para Dios? Le decía Pablo a Timoteo: ¿quieres llegar a ser un buen instrumento para Dios? No, sí, Pablo, yo quiero que Dios me use como también te usa a ti. Ah, perfecto, tienes que comenzar por limpiar tu vida. Purifícate. Dispón tu vida para quitar de ella todo lo que te impida ser usado diariamente por Dios. ¿Quieres ser un instrumento? Sí, claro. Y a la primera de cambio ya estás renegando, gritándole a tu esposo, hablándole fuerte a tu esposa, y ya mejor nos vamos a separar. Oye, pero ayer me dijiste que querías ser usado por Dios. Sí, pero con esto yo no puedo. Y ahí es donde surgen aquellas ideas absurdas de algunos decir: sí, Señor, úsame, pero con otra esposa, porque con esta no puedo. Que muchos lo han hecho,
Y es una idea absurda. ¿Quién sabe? Puede ser que lleguen el día de mañana delante de Dios y el Señor les diga, no te conozco, ¿quién eres? Pero si prediqué, pero si fui, eché fuera demonios, hice milagros, sí, pero no te conozco. Porque yo como que me acuerdo de alguien como tú, pero esa no era su esposa. Ay, sí soy yo, soy el mismo, nada más que la cambié. ¿Y por qué cambiaste a tu esposa? Porque aquella no te quería servir. Ah. ¿Y tú sí? Sí. ¿Y por qué no me serviste con tu esposa? ¿Por qué no fuiste un instrumento que llevara a tu esposa a la restauración, al cambio, a la manifestación de mi gloria? ¿Quieres llegar a ser un buen instrumento para Dios, Timoteo? Le dice Pablo, entonces límpiate. Comienza a disponer tu vida para quitar de ella todo lo que te impida ser usado por Dios. Por eso le dice en el capítulo 2, versículo 21 de su segunda carta, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil, apartado y de buen uso al Señor, dispuesto para toda buena obra, comenzando en la vida matrimonial. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuáles cosas? Bueno, todas aquellas cosas que no forman parte de las acciones que corresponden a los hijos de Dios. El orgullo, la soberbia, la envidia, la vanidad, el egoísmo, la avaricia, el adulterio, la fornicación, los robos, la maledicencia, la malicia, las iras, las contiendas, las mentiras, todas esas cosas, hermanos, que nos impiden ser un buen matrimonio y por consecuencia pues nos impiden ser instrumentos en las manos de Dios. Cosas que más allá de honrar a Dios lo deshonran. Cosas que más allá de manifestar la gloria de Dios producen vituperio a su nombre. Producen que otros blasfemen el nombre de Cristo por causa de nuestro mal testimonio. ¿Quieres ser usado por Dios? Ay, es que yo quiero que mis hijos sean unos hombres de Dios, unas mujeres de Dios. ¿Y tú lo eres? Pues no, pero ellos van a ser mejor que yo. No es cierto. Tienen que ver el ejemplo en ti primero. No puedes tú pedirle a Dios que tus hijos sean algo más de lo que tú eres. Esa es una mala oración. Yo no puedo pedirle, sí puedo pedirle que lo use más, pero eso no significa que sea más que yo, en cuanto al carácter, en cuanto a la forma en la que yo puedo manifestar la gloria de Dios. Yo no le puedo decir al Señor, Señor, que mi hijo tenga una fe más grande que la mía. No, tú tienes que enseñarle el tipo de fe que tiene que tener como padre, esa es tu labor. Señor, que mis hijos sean más santos que yo porque yo no puedo. No, entonces le estás enseñando que ese Dios al cual tú quieres que adoren no es tan grande como para transformarte a ti, pero sí a Él. No puedes tú pedirle esas cosas al Señor con respecto a tus hijos. Tú tienes que darle tu ejemplo. ¿Quieres ser un instrumento en las manos de ellos? Bueno, entonces límpiate. Límpiate de todas aquellas cosas que deshonran a Dios. Limpia tu matrimonio, santifícalo. Porque es necesario, hermanos, que el matrimonio, para que sea usado, sea una relación santa delante de Dios. En donde se manifieste más exactamente la presencia de Dios por medio del matrimonio del esposo y de la esposa. ¿Sí sabías que en el matrimonio es el lugar donde más se puede manifestar la gloria de Dios? Es la relación más íntima y profunda después de nuestra relación con Cristo. Por lo tanto, ahí es donde más se puede manifestar el poder y el obrar de Dios en todos los sentidos. Donde hay más perdón, donde hay más paciencia, donde hay más amor, donde hay más servicio. Es ahí, en el matrimonio. Cualquier mandamiento de Dios, cualquier actitud, cualquier virtud se manifiesta de una manera más preciosa en la vida matrimonial.
por medio del trato del uno para con el otro, tal como lo expresó Pablo a los Efesios. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Los maridos amen a sus esposas, así como el Señor ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Ahí es en el matrimonio donde hay una presencia más exacta de Dios, una gloria más exacta de quién es Dios y de su obra en nosotros. Y eso es por medio del trato mutuo. Es cuando el matrimonio vive de acuerdo a la palabra de Dios, que entonces puede llegar a ser ese instrumento valioso en sus manos, esa vasija de barro donde se ha depositado la excelencia de su nombre, la excelencia de su gloria, y que va a todo lugar. Porque el matrimonio, hermanos, muestra el amor de Cristo. El matrimonio muestra de una manera especial el amor de Dios. Y es por medio de esa relación tan íntima que otros pueden ver que realmente Cristo está reinando y gobernando un hogar. Por medio de la vida matrimonial. Esa es la primera encomienda del matrimonio, que muestre el amor de Cristo. Y si un matrimonio no está mostrando el amor de Cristo, entonces no está viviendo conforme al valor que Dios le da al matrimonio. No lo está haciendo. Aunque se lleven bien, sí, a lo mejor se llevan bien, pero como roomies. Y no es diferente a que te llevas bien con tus papás o con tus hermanos o con tus amigos. Recuerden que el amor no es llevarse bien. El amor es una entrega y sacrificio incondicional en beneficio de tu esposa o de tu esposo. Acciones que son motivadas porque entiendes y has recibido el amor de Cristo. Eso es amor. Algo que una entrega y sacrificio que se manifiesta con gozo, porque sabes que al amar estás imitando al Señor. Y cuando amas verdaderamente en tu vida matrimonial, de una manera especial desprendes de esa relación un olor fragante que llena toda tu casa, que llena el lugar en donde estás y que sube en olor fragante delante de Dios también. Cuando amas, cuando estás dispuesto a amar. Es en el matrimonio que la presencia de Dios por medio de su amor derramado en nosotros se hace más palpable. Se hace tan real, tan vivo el amor de Dios a través de la entrega y el sacrificio matrimonial. De manera que los hijos lo ven y no pueden dudar que esté Dios en ese lugar. Y nosotros tenemos que hacerle ver que es por Cristo. Yo le digo a mis hijas, cuando ellas, porque ya están buscando casarse, y tienen 7 y 5, imagínense. Y le digo, no, hija, es que no es así de fácil. Le digo, si mamá y yo nos amamos es por Dios, no es por nosotros. Mira, si yo no tuviera a Dios, yo golpearía a tu mamá. Yo la trataría mal. Si no tuviéramos a Dios, mamá me estuviera gritando a mí todo el tiempo. Pero es por Cristo que tenemos una relación distinta. Es por el amor de Dios que vive y gobierna en nosotros. Si tú no tienes ese amor, le digo, no vas a poder experimentar un buen matrimonio. Y a lo mejor me entiende una o dos palabras de lo que le digo, pero algo se le va a quedar ahí sembrado. Aunado al testimonio, tienen que saber que Dios es el que marca la diferencia. Cuando estamos viviendo, buscando vivir para Él en todas las áreas de nuestra vida. El Señor nos dice que es la unidad en Él lo que puede llegar a impactar la vida de otros. Es la unidad que tenemos en Él lo que impacta.
Recuerdan que el Señor dijo que sean uno para que el mundo crea. Ahí en la oración sacerdotal de Juan 17. Señor, que sean uno así como tú y yo somos uno. Ahora, ¿qué relación hay más unida que el matrimonio? ¿Qué acaso dijo que los padres y los hijos serían una sola carne? No. ¿Qué acaso dijo que los amigos serían una sola carne? Tampoco. No hay ninguna relación que sea más unida, más estrecha que el matrimonio, de manera que si la iglesia está unida y manifiesta que Dios es verdad, que Dios es real, el matrimonio lo hace de una manera todavía más excelente, porque se funden en un solo ser, una sola carne. El Señor nos dijo que es el amor al prójimo, aquello que nos lleva al punto más alto de la obediencia a Dios. Él dijo: amarás a Dios con toda tu mente, tu corazón, tu alma y tus fuerzas, y también a tu prójimo como a ti mismo. De manera que si amamos al prójimo, estamos obedeciendo en el punto máximo de la ley de Dios. Pero dime tú, ¿qué persona más próxima a nosotros y que podamos amar más sino a nuestra propia pareja? Por eso yo les he dicho que el que no ama a su esposa no ama a nadie. No se engañen. El mandamiento es: ama a tu prójimo, y tu prójimo más próximo es tu esposa, quien es hecha uno contigo. Si no la amas a ella, no vas a poder amar a nadie más. Ay, pero a mis hijos son mi adoración. Pues te engañas porque crees que los amas, pero en realidad es un egoísmo. Los amas para llenar tu propio corazón. Tienes que aprender a amar a tu esposa como tu prójimo más próximo, como quien es uno contigo, y lo mismo para con tu esposo. Y allí es donde se llega al punto más alto de la obediencia a Dios. Es en el matrimonio que todas las virtudes cristianas son puestas a prueba. ¿Cuántas? Todas. Todas las virtudes cristianas son puestas a prueba en la vida matrimonial. Y no solamente a prueba, son puestas en operación con el fin de manifestar mayormente la presencia de Dios entre los hombres. Es ahí en el matrimonio donde necesitamos estar firmes. Si sabes dominarte en tu matrimonio, te vas a poder dominar en cualquier otra área de tu vida. Si sabes mostrar amor en tu matrimonio, en todo tiempo, no solamente cuando las cosas van bien, también lo vas a poder hacer en cualquier otra área de tu vida. Y cuando creas que no puedes, ahí vas a tener a tu esposa o a tu esposo motivándote y ayudándote para sobrepasar eso que crees que no puedes brincar. Necesitamos estar firmes y seguros de lo que Dios está haciendo en nosotros y en nuestro matrimonio, para que se muestre entonces el amor de Cristo, para que podamos llegar a ser un buen instrumento en las manos de Dios. Porque el matrimonio, hermanos, es un buen ejemplo cuando se vive bajo los principios de la palabra de Dios. Un matrimonio que ha aprendido a vivir conforme al valor que Dios le da, termina siendo un buen ejemplo a seguir. ¿Recuerdas que Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo? ¿Sí lo recuerdas? Bueno, eso es algo que también debe de existir en nuestra vida matrimonial. Cuando tú le dices a tus hijos o a alguna otra persona: ¿cuándo me has visto a mí hacer eso? Yo no te he enseñado eso. Ahí tú le estás diciendo: no, haz lo que yo hago, porque yo hago lo que le agrada a Dios. El matrimonio que ha aprendido a vivir conforme al valor que Dios le da es un buen ejemplo a seguir. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez tus hijos o alguna otra persona ha dicho que tu matrimonio es un buen ejemplo? ¿Alguna vez alguien te ha dicho que quisieran un hombre o una mujer, ser un hombre o una mujer como tú? ¿O que quisieran un matrimonio como el tuyo?
Mira, no esperes a que tus hijos estén grandes y estén a punto de casarse y digan, yo quiero un matrimonio como el de mi tío. Yo quiero un matrimonio como los hermanos de la iglesia. Yo quiero un matrimonio como fulanito de tal. Porque eso es el dolor, uno de los dolores más grandes que vas a sentir en tu corazón. Que menosprecien tu matrimonio y prefieran seguir el ejemplo de otro. ¿Cuántos desean eso para sus vidas? Imagínate. Ay, yo quiero ser como mi abuelita. ¿Y tu madre qué? Ay, pues es que no quiero ser como tú, ma, lo siento. Ay, yo quiero ser como fulanito. ¿Y tu padre no te ha dado ejemplo? Pues sí eres buena onda, papá, pero no me gusta como eres en esto, en el otro. Sácase de aquí. ¿Ves? Por eso no quiero ser como tú. Un matrimonio, un buen matrimonio, hermanos, un matrimonio de valor. Un matrimonio que ha entendido el valor que tiene como matrimonio delante de Dios y que vive conforme a ello, es una luz en el mundo. Es un matrimonio que ilumina a donde quiera que va. Está en su casa y su casa resplandece por la luz que destellan como matrimonio. Están en la iglesia y destellan en la iglesia. Están en la carnicería y destellan en el mercado, en el tianguis, donde tú quieras. Un buen matrimonio es una luz en el mundo. Es como aquella ciudad asentada sobre un monte de la cual habló el Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 5, versículo 14. Él dijo, ustedes son la luz del mundo y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El matrimonio, hermanos, al ser la unión de dos personas, un hombre y una mujer que temen a Dios, un hombre y una mujer que buscan vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, tienden a intensificar el reflejo de la gloria de Cristo. Porque todos en lo individual somos luz del mundo, ¿no? Si somos hijos de Dios. Pero cuando estas dos luces, estas dos personas que reflejan la gloria de Cristo se unen, se intensifica el poder de esa luz. Se hace más grande, más potente, tiene mayor alcance. No es lo mismo que ilumine un foco al que ilumine dos, ¿verdad? Mejores son dos que uno. Pueden hacer muchísimo más, pueden defenderse muchísimo mejor, pueden ganar muchísimo más. Cuando se unen dos personas que temen a Dios, que buscan agradarle, entonces la luz del reflejo de la gloria de Dios se hace más fuerte, más intensa. Y otros pueden disfrutar de esa luz. El Señor dijo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mira, ¿para qué servía una ciudad como esta? Una ciudad sobre un monte. Bueno, en primer lugar servía como guía para los viajeros. Cuando alguien viajaba y veía una ciudad a lo lejos en la parte alta, pues ya sabía hacia dónde dirigirse. Era una guía para los viajeros, una referencia de dónde estaban y hacia dónde iban. Y eso lo vemos hasta el día de hoy, ¿no? Tú ves una ciudad y ya sabes dónde estás. Oye, ¿por dónde vas? No, pues voy aquí por Tequila. Voy aquí por tal ciudad. Y ya te das cuenta hacia dónde vas y en dónde estás posicionado. Eso es lo que hace una ciudad. En la oscuridad, en aquellos tiempos, pues no había señalizaciones pues como hoy, ¿verdad? Ni carreteras, ni nada de eso, y mucho menos luz. Entonces había total oscuridad en la noche. Y lo más que podían llegar a hacer era ver las ciudades que se iluminaban, las cuales era imposible
que no las vieras. Ahí estaba una ciudad sobre un monte con luz, con lámparas de aceite encendidas, y hacia allá se dirigían. Bueno, así tiene que ser nuestro matrimonio, como esa ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Fíjate lo que dice Proverbios 12:26. Abre tu Biblia ahí. Dice así, Proverbios 12:26. El justo sirve como guía a su prójimo. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Hasta ahí. Es que aquí como que se me cuatrapeó. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Mira, si tú tienes un matrimonio justo, vas a ser esa guía para todos los que vienen detrás de ti, todos los que están hacia un lado. Pero si tú tienes un matrimonio impío, les vas a hacer errar también. Tus hijos van a tener un matrimonio equivocado. ¿Si has visto cómo cometen los mismos errores los hijos que los padres cuando no se les enseña? Y que buscan esposos igualitos a sus papás o esposas igualitas a sus mamás y que repiten los mismos patrones. ¿Por qué? Porque creen que es lo normal, creen que es lo correcto. Porque no hay quien les sirva de guía. Pero cuando el matrimonio es justo, y justos son todos aquellos que desean y viven conforme a la voluntad de Dios, cuando el matrimonio es justo, entonces ese matrimonio es una guía para todos los que vienen viajando en esta tierra, todos los que caminan alrededor tuyo. Mira, el matrimonio tiene que ser esa referencia de vida para los hijos. Tu matrimonio tiene que ser esa referencia de vida para tus hijos. A través de tu matrimonio tú le tienes que guiar hacia dónde va, en dónde está posicionado, qué es lo que tiene que hacer en su vida matrimonial. El esposo, a ver, levanta la mano los esposos. Mira, el esposo tiene que ser esa referencia de vida para sus hijos varones. Si tienes un hijo varón, tú tienes la responsabilidad de enseñarle lo que es ser un verdadero hombre y un verdadero esposo. Esa es tu responsabilidad como varón. Y si tu hijo está haciendo cosas que no son de hombres, que le está pegando a su hermana o que está gritándole a su mamá, tú tienes que agarrarle y decirle, mira hijo, eso no te hace ser un hombre. Eso te hace ser un cobarde. Los hombres no hacemos eso. Los hombres cuidamos a las mujeres. ¿Quieres ser un hombre? Aprende a cuidar a tu hermana, aprende a cuidar a tu madre. Aprende a defenderlas, porque eso hacemos los hombres. Sírveles, porque eso hace un verdadero hombre. Y si quieres ser un buen esposo, tienes que hacer esto y esto. La única forma en la que no te atrevas a hacerlo es porque tú no lo haces. Por eso tienes que ser un buen guía. El justo sirve de guía a su prójimo, pero el impío le hace errar, le hace creer que comportarse, que gritar, hacer berrinche, patalear, gastar, fumar y cualquier otra cosa, eso los hace hombres. No hay lugares, ¿no?, donde creen que matar gente los hace hombres. Que yo ya soy un hombre, ya mato. ¿A quién habrá tenido como guía ese tipo de gente? Y no solo eso, varón, si tienes hijas mujeres, entonces tú tienes que ser esa referencia de vida para con tu hija en cuanto al tipo de hombre que ella debe de buscar. Mira, mi amor, tú tienes que escoger un hombre y tienes que cuidar que tu esposo tenga esto y el otro.
así como yo te he enseñado. Así como ves que yo soy con tu mamá, así tiene que ser tu esposo contigo. No menos de eso. Y lo mismo de la mujer para con los hijos. Si tú, mujer, tienes hijas, tú tienes que ser esa referencia, esa guía, esa referencia de vida de lo que es ser verdaderamente una mujer, una esposa. Y tienes que enseñarle a tu hijo el tipo de esposa que él debe de buscar. Déjame preguntarte algo. El día de hoy, ¿qué es? ¿24? 25 de octubre, no, septiembre, ¿verdad? 25 de septiembre del 2025 a las 10:44 de la mañana. ¿Tú quisieras que tus hijos tengan un matrimonio como el tuyo? Tú puedes decir, hijo, te deseo mi matrimonio. Hasta ahorita. ¿Tú pudieras decir eso? O tú pudieras orar a Dios y decirle, Señor, por lo que más quieras y lo que te pido en esta vida es que mi hija tenga un esposo como yo. ¿Tú pudieras orar a Dios de esa manera? O Señor, yo te pido que mi hijo tenga una esposa como yo. ¿Tú pudieras decírselo a Dios? Si no, entonces hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho por ser hombres y varones, hombres y mujeres, perdón, que busquen a Dios, que le entreguen sus vidas, que hagan su voluntad. ¿Para qué? Para que sirvamos como una guía, como una referencia de vida, principalmente a nuestros hijos, pero también a todos los que están alrededor, porque Dios te va a usar como matrimonio principalmente en tu casa. No dejes que otros sean la referencia de vida de tus propios hijos. Sé tú, como matrimonio, aquel que guía sus pasos hacia la voluntad de Dios, que hace lo que a Dios le agrada. Pero pasa que nos despreocupamos de ese tipo de responsabilidad. Crecen los hijos y lamentamos sus decisiones, lamentamos su forma de vida, pero nunca hubo nadie que lo guiara adecuadamente. Nunca hubo un varón, una mujer que les enseñara a ser hombres y mujeres conforme a la palabra de Dios, que les enseñara a escoger bien, a cuidar con quién andaban. Tenemos que ser una buena referencia. Sabemos que al final ellos tomarán sus decisiones, pero que no quede por tu lado, hermano, que tú seas esa guía, esa referencia para tus hijos. Por otro lado, también una ciudad sobre un monte no solamente servía como guía para los viajeros, sino también como un lugar de descanso, un lugar en donde podían llegar, renovar sus fuerzas, alimentarse para después continuar su camino. Eso es lo que debe también ser nuestro matrimonio para nuestros hijos, para todos los que están alrededor, comenzando por los de casa. Un lugar de descanso. Para tu comadre chismosa que ya no sabe ni qué hacer, que vaya contigo y que, me gusta venir contigo porque siempre me das buen consejo. Estoy toda turbada, y llega y tú siempre me tranquilizas. Gracias. Me gusta hablar contigo porque siento que descanso cuando tú me hablas. Para tus padres incluso. Un lugar de descanso, un lugar donde se les puede proveer los recursos espirituales que les van a dar la fuerza para enfrentar cualquier tipo de circunstancia. Ese tiene que ser tu matrimonio. Repito, comenzando por tus hijos. Es lo que el matrimonio es, hermanos, aquel que puede proveerles a los hijos los recursos espirituales que van a darles la fuerza para enfrentar cualquier tipo de circunstancia y para ayudarlos a continuar en su vida,
con el Señor. Cuando se sienten cansados, cuando no saben a dónde ir o cuando quieren hacer un alto, ahí es donde tu matrimonio entra. Y juntos como marido y mujer pueden ir con los hijos, pueden ir con los papás, pueden ir con los hermanos, con cualquier persona que Dios te ponga, y como matrimonio comenzar a darles esos recursos espirituales. Pero muchos no tienen ningún recurso espiritual que van a dar. Y el principio es: lo que tengo te doy. Algunos lo único que tienen es dinero, y es lo que le dan a los hijos, dinero. ¿Sabes para qué les sirve el dinero? Para comprarse unas papas y ya. Se las acaban y otra vez vuelven a pedir. Para eso les sirve, para nada. Lo que tus hijos necesitan de ti es el alimento espiritual. Lo que tus hijos necesitan de ti es tu oración, es tu ejemplo, es sabiduría de Dios que viene de tus labios. Eso es lo que tus hijos necesitan de ti, eso es lo que necesitan las personas que tienes alrededor de ti como matrimonio. Sentir que al llegar contigo a tu casa, a tu matrimonio, pueden descansar. Por eso dice la Escritura a los padres, ahí en Efesios 6:4, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Críenlos en la instrucción y la disciplina que viene del Señor, es decir, provéanles el pan de la palabra de Dios, provéanles el agua de vida que viene por la palabra. Llévenlos a los pies del Señor siempre, a través del consejo sabio en donde pueden encontrar el descanso de sus almas. Esa es nuestra labor como un valioso instrumento en las manos de Dios, hermanos. Por eso le dijo Dios al pueblo de Israel: estas palabras que yo te ordeno hoy las repetirás a tus hijos en todo tiempo. Atibórralos con la palabra de Dios. Pero no significa que los sermoniemos, no. Atibórralos con tu vida, con tu ejemplo, con tu instrucción, con la luz que refleja la gloria de Cristo a través de tu rostro. Esa es nuestra labor como instrumentos valiosos en las manos de Dios. Por un lado, serles guía en la vida. Por otro lado, ser ese lugar de descanso para ellos a través de los recursos espirituales que les podemos proveer. También, por otro lado, una ciudad asentada sobre un monte provee un lugar de refugio seguro. Un lugar de refugio seguro. Y eso es lo que también el matrimonio es, para los hijos y para todos los que están alrededor. Un lugar de refugio seguro. Un lugar de refugio ante los peligros del mundo, del camino. El matrimonio, hermanos, debe de constituirse como un lugar en donde los hijos o cualquier otra persona pueden estar seguros de los embates de la vida y de los ataques del enemigo. El matrimonio debe de ser una zona segura para todo aquel que entra en su entorno matrimonial. Una zona segura. No un campo de guerra, no un campo minado, no un campo de batalla, sino una zona de refugio. Desgraciadamente, muchos matrimonios son campos de batalla. Los hijos se sienten más seguros en la calle que en la casa. Entran de puntitas porque si los ve el papá, a ver, ven, ¿a dónde andabas? Y lo sienta y ¿qué? Y empieza a exasperar a los hijos. O ya escuchó un grito por allá, ya escuchó una grosería por allá, ya puso una película que no tiene que ver, ya puso una música que no debe de escuchar. Ya es que en la casa ya estoy harto de la música que escucha mi papá. ¿Y a quién escucha? Pues no sé, uno que canta como... Ya estoy harto de eso. Y mejor se van y buscan otro lugar menos bélico en la calle.
El matrimonio, hermanos, para que pueda ser un instrumento en las manos de Dios, debe de aprender a ser un lugar de refugio seguro, una zona segura para todo aquel que entre en su entorno matrimonial, principalmente los hijos. ¿Cómo se sienten tus hijos en casa? ¿Cómo se sienten tus hijos? ¿Están todos tensos cuando van a salir o cuando están juntos? Yo recuerdo que en mi casa así era. No conocíamos del Señor nadie, pero llegaba mi papá y todos estábamos tensos así. No querías ni moverte porque se iba a dar cuenta que todavía estabas vivo y ya te iba a agarrar. Hasta el perrito se escondía, se los prometo. Llegaba y se metía, el perrito no salía. Qué triste tener un hogar así. Ahora, no estoy hablando de manera individual, como matrimonio. ¿Cómo se sienten tus hijos con tu matrimonio? ¿Ya les agarraron la medida a cada uno? ¿Y ya saben cómo ponerlos a pelear para sacar ventaja? Porque así pasa, los hijos son mañosos, hermanos. Los hijos tú no puedes menospreciar la astucia que ellos tienen. Y la naturaleza pecaminosa que les hemos nosotros heredado a ellos. El matrimonio, hermanos, es ese instrumento que Dios usa en la vida de los hijos para manifestar su tierno cuidado, su enseñanza, su exhortación, su corrección, su disciplina. El varón, con la ayuda de su esposa, sirve como ese pastor de su casa, ese pastor que lleva a su familia a verdes pastos donde puede descansar, ese pastor que los guía, que les infunde aliento, que les da seguridad en medio de las dificultades de la vida, en medio de los peligros de la vida. Y ese matrimonio es de bendición a todos los que están alrededor suyo. Es de bendición durante todos los días de su vida. La pregunta es, ¿qué puede ofrecer tu matrimonio? ¿Qué está ofreciendo tu matrimonio? Porque un buen matrimonio, un matrimonio que ha entendido su valor en el Señor, pues ofrece estas cosas: descanso, guía, aliento, seguridad. Pero un mal matrimonio, lo único que puede ofrecer es descuido, desinterés, insensibilidad, desorden, desobediencia. Es todo lo que puede ofrecer. Y estas cosas, hermanos, llegarán a dar fruto. Y es cuando hay lamento en el corazón, porque pensamos que nunca llegará el día en el que cosechemos lo que sembramos. Pero la realidad es que todo lo que se siembra, se cosecha. Si siembras para la carne, de la carne segarás corrupción. Pero si siembras para el Espíritu, del Espíritu segarás vida eterna. ¿Qué está ofreciendo tu matrimonio el día de hoy? ¿Es tu matrimonio un instrumento de honra en las manos de Dios? El matrimonio que ha entendido su valor, hermanos, y por lo tanto su responsabilidad delante de Dios y del mundo, puede llegar a ser un poderoso instrumento en las manos de Dios. Fue diseñado por Dios con un propósito, el cual es ser un poderoso instrumento en sus manos, un instrumento que manifiesta su gloria. Nosotros como matrimonios necesitamos darle el valor al matrimonio que Dios le da, a fin de que podamos llegar a ser grandemente utilizados por Dios. ¿Quieres que tu matrimonio sea un instrumento valioso en sus manos? Necesitas aprender el valor de tu matrimonio. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. Pónganse de pie, tomen la mano de su esposa, pónganse de frente el uno al otro.
Toma la mano de tu esposa, de tu esposo. Velo a los ojos. Velo a los ojos y dile gracias por estar en mi vida. Ha sido difícil hasta el día de hoy. Hemos cometido quizá muchos errores, pero también Dios nos ha enseñado muchas cosas. Dile, quiero que nuestro matrimonio sea diferente a partir de hoy. Quiero esforzarme más, dile. Porque hoy entiendo, dile que nuestro matrimonio tiene un valor especial para Dios. Pero así como tiene un valor, también tenemos una responsabilidad delante de Él. Dile, yo hoy me quiero comprometer contigo como tu esposo. Hoy me quiero comprometer contigo como tu esposa. Díganselo uno al otro. Hoy prometo amarte más. Prometo amarte más. Prometo respetarte más. Prometo estar contigo en las buenas y en las malas. En la salud y en la enfermedad. Prometo estar contigo en la riqueza y en la pobreza. Prometo serte fiel durante todos los días de mi vida. Y cuidar el lecho conyugal, aunque mi vida dependa de ello. Señor, aquí estamos, Padre. Bendice a cada matrimonio en este lugar. Bendícelo, Señor. Ayúdanos a hacer matrimonios conforme a tu corazón. Que los varones seamos varones entendidos en tu palabra, varones que aprendamos a amar a nuestra esposa, varones que aprendamos a entregarnos por ella en esa entrega sacrificial que pone muy en alto tu nombre, Jesús. Y que las esposas, cada mujer en este lugar aprenda a ser una mujer de respeto hacia su marido, una mujer obediente y servicial para con él. Y que juntos en el entendimiento del valor que tú nos das, podamos comprender lo preciosísimo, lo bueno que es nuestro matrimonio. Y todo lo bueno que tú quieres hacer con él. Que aprendamos, Señor, a darte a ti siempre el primer lugar. Que nos esforcemos por ser fieles el uno al otro, por no mancillar nuestra vida matrimonial e íntima. Por demostrar con acciones el valor que nuestra esposa tiene para con nosotros y que el esposo tiene para con la esposa. Y que juntos podamos llegar a ser un instrumento valioso en tus manos. Comprométete con tu esposa, varón. Quiero que tomes un minuto, varón, y le digas a tu esposa y le expreses tu compromiso para con ella y el valor que ella tiene en tu corazón y que tu matrimonio tiene para ti.
Ahora tú, mujer, tómate un minuto para decirle a tu esposo cuánto lo amas y el valor que él tiene para ti. El valor que tu matrimonio tiene y todo lo que tú deseas que Dios haga con ustedes. Que estas palabras que se han dicho el uno al otro queden selladas en sus corazones, del uno para con el otro, y que sean un testimonio de lo que quieren que el Señor haga en sus vidas y un compromiso, un testigo del esfuerzo que cada uno de nosotros desea hacer en nuestra vida matrimonial. Gracias, Señor Jesús, porque nos has permitido este hermoso tiempo. Guárdanos y confirma tu palabra en los corazones. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, gracias, amado Padre. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Recibe siempre toda la adoración. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dale un abrazo a tu esposa. Dale un beso de amor. Y dile gracias por ser mi más grande tesoro en esta tierra después de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Y ahora démosle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos, por este tiempo. Yo espero que haya sido de bendición para todos nosotros, que haya sido un buen tiempo y que estemos dispuestos a esforzarnos, a poner por obra lo aprendido, que no sea algo que se nos olvide, sino que sea algo que llene nuestras vidas y que